Continuamos aquí juntos, cerca, pero distanciados, como corresponde con los cuidados, en esta hermosa noche de las ideas en Tecnópolis. Digo hermosa porque vuelvo a resaltar ya no solo la luna, sino este escenario donde tenemos a los dinosaurios casi bendiciéndonos. Y vamos a presentar esta mesa panel, en realidad este living panel, me gustó, con queridos y admirados especialistas que nos van a contar distintas cosas de este tema que hemos elegido, que es Ameghino y los viajes de Smilodon. Vamos a empezar por la doctora Vivian Jason, que es una arqueóloga argentina, doctorada y hizo toda su carrera en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es investigadora independiente de CONICET, en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, y también es profesora titular en la carrera de Arqueología de la Universidad de Buenos Aires. Desde allí, desde esa cátedra, por los requerimientos de su tarea docente, Vivian ha incursionado en la investigación de la historia de la arqueología argentina. Y así trabajó en distintos proyectos también de investigación en Patagonia, sobre materias primas óseas y su explotación prehistórica, y en la actualidad investiga en la provincia de Chubut sobre territorios relacionados con la arqueología y la ecología del paisaje. Vivian además dictó numerosas conferencias, cursos de grado, de posgrado, en diversas universidades nacionales e internacionales, es reconocida por su trabajo y ha publicado numerosos artículos en revistas de especialidad, tanto en la Argentina como en el extranjero. En la temática que hace a esta mesa, es compiladora de un volumen sobre la evolución y las ciencias, es coeditora del volumen Darwin en el Sur, del año 2011, y es autora del libro Hearts and Bones, Bone Tool Exploitation en Tierra del Fuego, algo así como corazones y huesos. Tuve que buscarlo a ver si era corazones o me faltaba una H ahí. Ha desarrollado una importante labor en cuanto a divulgación en temas antropológicos y arqueológicos, brindando conferencias, entrevistas y escribiendo artículos en diversos medios. Así que vamos a pasar ahora a un PowerPoint donde Vivian nos va a explicar un poco la trayectoria de Ameghino y su relación con la interdisciplina. Me desenmascaro primero. Buenas noches a todos, y todas y todes. Antes de empezar, quiero agradecer a los organizadores de esta mesa la convocatoria a participar, pero primero necesito declarar mi condición de intrusa en el espacio de paleontología, porque yo soy arqueóloga, como dijo recién Alejandra, y si podemos ver la primera diapositiva, tengo que decir que es cierto. Muchas veces al decir que soy arqueóloga me preguntan si encontré muchos dinosaurios. Así que creo que puedo disimular bastante bien mi presencia en la mesa, pero primero quisiera aclarar esta confusión. Tradicionalmente los arqueólogos, las arqueólogas, trabajamos con gente, mientras que los paleontólogos, las paleontólogas, trabajan con seres vivos, no humanos, digamos. Hay, por supuesto, transgresiones de uno y otro lado, en el sentido que, por ejemplo, tenemos paleontólogos que trabajan con nuestros ancestros y ahí, por ejemplo, se habla de paleoantropología. Pero, más que nada, de ahí quisiera sacar la primera idea para discutir en esta noche de las ideas, que tiene que ver cómo se establecen los límites entre disciplinas científicas o académicas. Hoy hablamos de disciplinas como la arqueología, la paleontología, que parecen haber existido siempre de la forma que están en el presente y en realidad no es así. En el siglo XIX, los fósiles o las antigüedades que tenían que ver con los grupos que hoy llamaríamos cazadores-recolectores, no las estudiaba la paleontología o la arqueología, sino las ciencias naturales. Y quienes hacían de las ciencias naturales su oficio eran los naturalistas. O sea que Florentino Ameghino era un naturalista. De ahí que si esta mesa se hubiera realizado en el siglo XIX, yo no me sentiría tan fuera de lugar, aunque claro, en esa época tal vez hubieran tallado otras cosas, como el hecho de que haber invitado a una naturalista a un evento público sería sumamente extraordinario.
De hecho, se sabe que las escasas posibilidades que tenían las naturalistas del siglo XIX de prosperar dependían de la existencia de un marido ilustre. Volviendo entonces a los naturalistas, puede decirse que fueron piezas claves en la justificación del dominio europeo cuando Europa se lanza a la conquista del mundo a partir del siglo XVI. Es por eso que cuando en el siglo XIX esas colonias comienzan esos procesos de independencia que van a llevar a la construcción de nuevos estados nacionales, los naturalistas se van a poner al servicio de esos nuevos estados para justificar la soberanía sobre su territorio. Para Occidente sabemos, poseer es conocer, conocer es poseer. No nos olvidemos que en el programa de los constructores del Estado-Nación argentino la ciencia tiene un papel fundamental en el proceso de modernización y que son los fósiles de la fauna del Pleistoceno, como los megaterios, los gliptodontes o el esmilodon que nos convoca hoy, los que pusieron a la Argentina en el mapa de las ciencias naturales del siglo XIX. La importancia de la ciencia creo que queda clara con un solo evento que voy a mencionar, que es cuando muere Darwin en 1882. Es Sarmiento, quien por entonces era expresidente, el que da un discurso en su homenaje, ¿no? Una cosa notoria, un expresidente homenajeando a un científico. En el caso de lo que hoy llamamos arqueología, el papel de la actual arqueología en la construcción de aquella historia natural tiene que ver con que todo lo que era la historia anterior a la presencia humana en Argentina era entendida como historia natural. Las poblaciones indígenas de la Patagonia eran consideradas como una rémora del pasado, la barbarie, que debía ser superada para instaurar un Estado nuevo, moderno, siguiendo el modelo europeo. Pero las llamadas altas culturas, la diaguita, la inca, abrían la posibilidad de una ascendencia civilizada para la nación que era un rastro que valía la pena investigar. Estas civilizaciones permitían, en palabras de los historiadores Hobsbawm y Ranger, inventar una tradición que se iba a sostener en las vitrinas de los museos. Así que una de las primeras convocatorias de la generación del 80 fue a crear esos museos y llenar sus vitrinas. En ese contexto es que Florentino Meguino da sus primeros pasos como naturalista. Según la mayoría de sus biógrafos, nace en Luján, provincia de Buenos Aires, en 1854, hijo de inmigrantes genoveses. Los primeros años de Meguino transcurrieron en las barrancas del río Luján, donde encontró gran cantidad de fósiles. Si podemos pasar la otra diapositiva. Acércate al micrófono. Perdón. Bueno, ahí tenemos lo que mencionaba hace un rato, Sarmiento y su discurso sobre Darwin. La próxima, por favor. Y esa es la casa de Meguino, que todavía sigue en pie, es un museo en este momento. En 1867, Meguino se traslada a Buenos Aires para estudiar en la Escuela Normal de Preceptores. Y 2 años después, tan solo con 15 años, consigue trabajo en la Escuela Elemental de Mercedes. Es ese cargo el que le va a dar de comer y el que le va a permitir sostener el hobby juvenil de la recolección de fósiles. Y acá me gustaría plantear una segunda idea. La idea de cómo se construía la carrera de un naturalista en el siglo XIX, porque era una época donde no existían las titulaciones estandarizadas que tenemos hoy. Por lo tanto, la construcción de una carrera en ese ámbito exigía un poco de azar y un poco de necesidad. El azar intervenía en cuanto al hallazgo de los fósiles, que fueran de relevancia, y ahí es donde los amateurs locales se podían hacer un lugar, aprovechar la oportunidad que le brindaba estar en zonas remotas. Esto lo señala la investigadora Irina Podgorny, por ejemplo, cuando dice que ubicarse en los confines del mundo a Meguino les permitía estar ahí donde muchos otros investigadores no podían estar y aprovechar eso para labrarse credenciales académicas. Como decía, esto era el azar, después estaba la necesidad que pasaba por las redes y los contactos que se podían establecer. Si se contaba con fortuna familiar y buenos contactos políticos, el ascenso estaba prácticamente garantizado. Ese fue el caso, si podemos ver la otra diapositiva, de Francisco Pascasio Moreno, que contaba con una familia de fortuna y muy buenos contactos políticos, por lo que, diríamos hoy, la tuvo mucho más fácil. Meguino tuvo que comenzar esa construcción desde abajo. Yo hice, en la próxima diapositiva, podemos ver un diagrama
no sé si lo podrán seguir, más o menos tiene que ver con lo que les voy a ir indicando, y es que las primeras redes que él puede establecer pasaban por sus paisanos genoveses o italianos, ¿sí? En el ámbito académico esto se reflejaba en la Universidad de Buenos Aires, en el apoyo que le brindaban los italianos Pellegrino Strobel y Juan Ramorino. Pero sin fortuna familiar ni cargo en el Estado, la venta de sus colecciones era lo único que le garantizaba fondos para sus investigaciones. La venta de fósiles, que tengo que decir, hoy debería sonar a barbaridad, pero era común en el siglo XIX. Las primeras leyes de protección del patrimonio surgen a instancias de Hermann Burmeister, que también lo pueden ver en el gráfico, director del entonces Museo Público, hoy Museo Argentino de Ciencias Naturales. Burmeister estuvo en el cargo por 30 años y hoy todos lo definiríamos como un control freak. Por eso mismo quería controlar la circulación y acceso a esos fósiles y por eso mismo también pedía las leyes de protección. De manera contemporánea existían varios comerciantes de fósiles, entre quienes se contaba Ameghino. A tal punto que vuelvo a mencionar a Irina Podgorny, cuyo trabajo sobre la figura de Ameghino es más que fundamental, que decidió titular su nuevo libro sobre este autor de inminente aparición, creo que en el mes de marzo, Florentino Meghino y Hermanos, empresa argentina de paleontología ilimitada. El primer gran paso de esta empresa, el primer punto de inflexión en la carrera como naturalista de Ameghino se da con su viaje en 1878 a Francia para exhibir su colección paleontológica en la Exposición Universal de París. Durante esa estadía, Meghino vendió parte de su colección de fósiles y con ese dinero publicó La Antigüedad del Hombre en el Plata, ¿sí? Y además, durante ese viaje, coincide con Moreno, quien también lo van a poder ver en el diagrama, y puede decirse que forjan una alianza allí para hacerse lugar ambos en Buenos Aires y pelearle el control a Burmeister. Así, a 3 años de su partida, regresa a Argentina casado con Leontine Poirier para encontrarse sin trabajo, ya que lo habían desplazado de su cargo en Mercedes, y por ende tener que buscar su modo de vida. En 1882 instala una pequeña librería y papelería, El Griptodón, tan luego, en la avenida Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires. Con el tiempo, tras el mostrador de la librería, iba a surgir la que ya mencionada empresa familiar, en la cual su hermano Carlos iba a hacer el trabajo de campo, Florentino el trabajo intelectual, ocupado en la clasificación taxonómica y en la producción de trabajos científicos, mientras que Juan, su otro hermano menos conocido, y Leontín se dedicaban a todo tipo de tareas. Recién en 1884 obtiene su primer cargo público relacionado con su carrera. La Universidad de Córdoba lo llama a ocupar la cátedra de zoología. Solo estará ahí un año porque al poco tiempo Moreno logra concretar su ansiado museo, que será conocido como el Museo de la Plata, y llama a Meghino como su subdirector. ¿Podemos ver la otra filmina? Filmina, uy, eso da cronología. Diapositiva. A cambio de este nombramiento, Ameghino cede su propia colección al nuevo museo. Pero al año, Moreno y Ameghino se pelean. No voy a entrar en las causas de esta pelea, se puede escribir muchísimo, acá lo tengo a Fernícola, quien ha escrito sobre ese tema, así que no me voy a meter con eso. Hoy podríamos decir que fue una lucha de egos. Lo concreto es que Moreno exonera a Meghino y le prohíbe la entrada al museo, lo cual significó impedirle el acceso a su propia colección. Y además, un detalle que no es menor, queda en la calle. Esa pelea dará forma al campo de las ciencias naturales de los próximos 20 años, originando 2 campos férreos, el de los morenistas y el de los ameghinistas, que combatirán entre sí a brazo partido. Ameghino retoma entonces su librería, esta vez en La Plata, y con ella vuelve a financiar las excursiones de su hermano Carlos a la Patagonia y sus publicaciones, como veremos en la próxima diapositiva, la contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina, que publica en 1899. Mantiene esta empresa familiar hasta 1902, cuando, a la muerte de Carlos Berg, quien había sucedido a Burmeister, cuando muere en su cargo de director del ahora Museo Nacional, que sigue siendo exactamente el Museo Argentino de Ciencias Naturales, otro de los nombres que tuvo. Entonces, a la muerte de Burmeister lo sucede Carlos Berg. Cuando muere Carlos Berg es cuando le ofrecen el cargo finalmente a Florentino Ameghino. Ameghino ocupa ese cargo desde 1902 hasta su muerte en 1911.
Los últimos años de su vida los dedica a estudiar el hombre terciario en la región pampeana. Ameghino consideraba que una serie de esqueletos humanos y conjuntos de herramientas de piedra pampeanos correspondían a sedimentos terciarios, por lo que serían ancestrales respecto del género Homo. Si podemos ver la próxima diapositiva, ahí vemos al némesis de Ameghino, que fue Alex Hardikla, quien trabajaba para el Smithsonian Institution de Estados Unidos y que aprovechó su asistencia al Congreso Internacional de Americanistas, que tuvo lugar en Buenos Aires en 1910, para revisar la evidencia que tenía Ameghino. Cuando vuelve de su viaje, el dictamen de Hardikla fue totalmente negativo y fulminante. Ameghino muere poco después en su domicilio de la ciudad de La Plata, producto de complicaciones resultantes de una diabetes en 1911. A modo de conclusión, entonces voy a volver a las ideas que quería discutir. Si podemos ver la próxima diapositiva, desde el punto de vista disciplinario, Ameghino fue un naturalista, antes que paleontólogo, geólogo o arqueólogo, disciplinas que se van a separar posteriormente. Así, más allá de sus errores y aciertos, se movió entre dos o más aguas, lo cual le dio la posibilidad de pensar su trabajo de otra forma. Pero las barreras disciplinares que surgieron con posterioridad llevaron a la conformación de lo que yo entiendo en la arqueología argentina, es con una arqueología mestiza, con un pie en las ciencias naturales y otro en las humanidades y las ciencias sociales. En momentos en lo que nos une a los practicantes de la arqueología es poco más que una metodología, cabe también cuestionarse esos compartimientos estancos disciplinarios, y en este momento creo que se podrían considerar casi como obstáculos antes que una necesidad. En mi caso, como posicionada en la arqueología, considero que la fluidez del territorio arqueológico que conocemos por esa tradición mestiza nos deja en una situación más que apropiada para el trabajo interdisciplinario, que hoy es más necesario en nuestra disciplina que nunca. Respecto a la segunda idea, la de la construcción de una carrera de naturalista en el siglo XIX, vemos que Ameghino logró armar redes internacionales estables y sostenidas a fuerza de intercambios postales, de cartas, láminas y moldes, de lo que hablarán en un ratito mis colegas. Pero sus redes locales fueron volátiles e inestables. Solo tuvo cargo oficial como naturalista durante 10 años de su vida. El resto de su carrera fue financiada por la empresa familiar. No quiero entrar a elaborar en las características de la personalidad de Ameghino que pudieran llevarlo a esa situación, pero hay una cuestión estructural, me parece, en la ciencia argentina que lleva a que, muchas veces, sostener un programa de investigación implica arreglárselas sin el Estado. En un trabajo publicado hace un tiempo, relacionamos la historia de Ameghino con la del equipo argentino de antropología forense, el EAF. Yo entiendo que fue Ameghino, entre otros, quien instaló esta tercera idea que vengo a discutir, esto es que es posible hacer ciencia por fuera del Estado, obviamente no deseable, pero posible. Esta última idea es la que ha permitido a la ciencia argentina subsistir en tiempos de incertidumbre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vivian Jason. Hermosa presentación. Una de las cosas que tiene Tecnópolis que nos enamora es la relación entre la ciencia y las artes, y nuestros colegas del Instituto Francés han respetado eso. Entonces vamos a tener una presentación artística de Rep, nuestro conocido dibujante argentino, en homenaje a este momento. ¿Podemos ver el video, por favor?
A continuación voy a presentar aquí a nuestro colega Juan Carlos Fernícola, que es también un paleontólogo argentino, bueno, también argentino, un paleontólogo, que realizó sus estudios de grado en la Universidad de Buenos Aires, pero los de posgrado en la Universidad de la República del Uruguay, con lo cual seguimos con las relaciones internacionales, y trabaja como investigador independiente de CONICET en la sección Paleontología de Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. También es profesor asociado en la Universidad Nacional de Luján. Juan Carlos es especialista en el estudio evolutivo de Cingulata, que es un grupo de mamíferos, le pedí que me lo aclare, acorazados con representantes extintos y vivientes, coloquialmente denominados armadillos y gliptodontes. También es un apasionado por la historia de la ciencia, tema sobre el cual ha dictado diversas conferencias académicas y para todo público. Es autor de numerosos artículos en revistas o libros, tanto nacionales como internacionales, y tiene 2 importantes premios. En el 2009 recibe el premio Osvaldo Rey y al año siguiente el premio Miguel Soria Hijo, ambos otorgados por la Asociación Paleontológica Argentina por sus estudios en sistemática de los Glyptodontia ameghino. También ha ocupado diversos cargos de gestión patrimonial y de la ciencia, tanto en la Universidad de Luján como en el Museo Bernardino Rivadavia y la Asociación Paleontológica Argentina. Vamos a ver la presentación ahora de Juan Carlos, también con el PowerPoint, por favor. Bueno, buenas noches a todos, a todas. La siguiente, por favor. La intención de esta presentación es tratar de vincular básicamente 2 instituciones, el Museo Nacional de Buenos Aires, actual Bernardino Rivadavia, la Galería del Museo de Historia Natural de París a través de su Galería de Paleontología, la trayectoria del que fuera el más influyente paleontólogo del siglo XIX y principios del siglo XX en América del Sur, Florentino Ameghino, y rematando todas estas ideas es tomar un ejemplar, un fósil, un objeto como parte de la inmortalización de esta idea, de este trabajo en conjunto. La siguiente. Como fuera mencionado recientemente, Ameghino en 1878 viaja para París. En particular lleva toda su colección paleontológica y para participar en la Exposición Universal de 1878. Una vez que llega a París, le encarga al gobierno nacional que por favor haga un catálogo y exhiba todas los objetos de la ciencia de la Tierra que participaban de esa exposición. Los mismos se componían de fósiles, de elementos de geología y también de arqueología, particularmente algunos elementos ligados con lo que coloquialmente llamamos paleoindio. Ese viaje le permite a Ameghino como idea, digamos, pasear por París, ya no un objeto, ya no una fauna, sino una asociación mucho más rica. Es decir, los fósiles en contexto con su relacionamiento con los humanos que vivían en ese lugar, con las rocas que los contenían. Con lo cual era un punto de vista bastante novedoso para una exhibición. Era una exhibición que hoy podíamos denominar como integral. Esto que era un solo viaje, voy a la Exposición Universal de París, vuelvo, exhibo mis fósiles, por supuesto vendió parte de su colección, se transformó en una estadía de casi 3 años. Y en esa estadía no solamente Ameghino lo posiciona y termina de estudiar elementos de anatomía, muchos elementos de geología, que los va a aplicar a posteriori, sino que también genera relaciones únicas con investigadores franceses. En 1880 se da la primera y única publicación de Ameghino en coautoría y va como segundo de coautor de Henri Gervais. Básicamente hacían todo un catálogo de todos los mamíferos fósiles de América del Sur. Era una publicación bilingüe, era en español y era en francés. Al mismo tiempo termina de cerrar en Francia ideas que va a publicar entre 1880 y 1881 con parte del producido por la venta de las colecciones, en el segundo libro que ven ahí, que es La Antigüedad del Hombre del Plata. Y ese libro de alguna manera refleja íntegramente lo que fue esa exposición. Otra vez, geología, paleontología, sí, y arqueología en uno.
Y por otra parte, todos estos vínculos con los investigadores le va a terminar de fundamentar a Meguino algunas ideas que vamos a ver esbozado en su única obra teórica, que es Filogenia de 1884, en el cual da las herramientas de cómo debe ser interpretada la evolución a través de los grupos que los investigadores analizan. Cuando dije hace un minuto atrás que básicamente lo que hizo Meguino fue pasear a lo que serían comúnmente denominado en aquellas épocas como la formación pampeana, con sus fósiles, sus paleoindios y sus rocas. La siguiente, por favor. Lo decimos porque esta fauna pampeana, que se mueve en un entorno de los últimos 2 millones de años, era muy bien conocida en Europa. Es decir, el primer nombre científico se le da a Megatherium americanum, americanum, hacia fines del siglo XVIII. Y esta fauna, ahí ven un ejemplar que está en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, un animal que llega a las 4, 5 o incluso hasta 6 toneladas. La siguiente. Ya se conocía con otros elementos fósiles como son los gliptodontes. Lo que vemos ahí son todas reconstrucciones de Vera, un paleoartista, y la macrauqueña, que había sido primero colectada por Darwin allá en su viaje con el Beagle. La siguiente. Los toxodóntidos, cuyo primer cráneo se colecta en Uruguay, también por Darwin. En realidad Darwin lo compra el primer cráneo. Y los mastodontes conocidos ya hacia fines del siglo XVIII. La siguiente. Otros perezosos terrestres, como el Glossotherium o el Celidotherium, que está en la exhibición allá junto al Smilodon, son todos elementos que se conocen en Europa. Pero el gran despegue que logra Meguino con esta exhibición es que los pone a todos en contexto. Es la primera vez que uno puede decir hay una exhibición integral. Sus beneficios, a todas luces, son entrar en contacto con todo el mundo científico europeo. Y por supuesto no podía faltar la siguiente, el que es la frutilla del postre, el Smilodon populator. ¿Por qué era tan interesante el Smilodon? Porque bueno, los carnívoros en sí nos atraen, nos llaman la atención en cómo se mueven, cómo los conocemos actualmente. Las estimaciones de masa duplican al león actual, ¿sí? Y la hipertrofia que tiene de los caninos, de ahí su nombre, diente de sable, realmente es impresionante. Yo estaba recordando ahí cuando estaban charlando al lado de las reproducciones, dan miedo, sí, ciertamente. Son animales que podrían haber alcanzado los 350, 450 kilogramos. Y encima algunos estudios de toda su anatomía postcraniana indicarían que se movían en grupo similar a como cazan los leones actuales. Con lo cual ya no era encontrarse con uno, sino que era encontrarse con varios que venían de frente o de costado. Así que creo que eso de alguna manera marca también el éxito del Smilodon en querer ser exhibido en muchos lugares. La siguiente. Luego de su periplo, digamos, francés, de la generación de sus relaciones, vuelve a Buenos Aires en 1880 y ciertamente no tiene trabajo. Como nos decía Vivian, su primer trabajo oficial va a ser en la Universidad de Córdoba y a posteriori va a formar parte del elenco de la dirección del Museo de La Plata, del Nobel Museo de La Plata. Aquí se produce una de las que pudo haber sido las mayores asociaciones de científicos argentinos que quedó desperdiciada por la ruptura y la falta de homogeneidad en criterios de qué era una institución científica, cómo debía funcionar, qué debía publicar y qué debía contener. Igual, eso es una historia, digamos, un poco más larga, pero sí me interesa marcar que producto de esta unión se da lo que es la primera campaña geológico-paleontológica a la Patagonia, llevada adelante por aquel entonces el hermano de Florentino con unos 20 años. La siguiente. En esa campaña se colectan más de 2.000 piezas y a diferencia de toda la paleontología previa, que hablábamos de la formación pampeana de los últimos 2 millones de años, Meguino puede describir, gracias a los hallazgos de su hermano, no solo paleontológicos, sino a sus descripciones geológicas, describir e interpretar esta fauna como más antigua que la fauna pampeana. Y vuelve a aparecer París. ¿Por qué aparece de nuevo París? Porque aunque no puede viajar, lo tenía planificado, pero cuestiones económicas y familiares le impiden ir a Europa, a hacer su segundo viaje nuevamente, digamos, a París. Envía el libro que gana medalla de oro en la exposición de 1889,
pero relanza su carrera a nivel mundial con una fauna desconocida para el mundo. Es decir, si uno tiene que comparar la primera Exposición Universal de 1878 con esta, en 1888 el mundo sabía de qué estaba hablando, la de 1889 es una fauna completamente desconocida. Y lo lanza, o relanza si se quiere, a nivel mundial con la descripción de esta fauna. Este libro es una obra impresionante, tiene un atlas con cientos y cientos de figuras y descripciones de todos los mamíferos fósiles de la República Argentina conocidos hasta ese entonces. La siguiente. A partir de ese viaje de su hermano, a partir de de la participación en la Exposición Universal y de la importancia que tuvo esa obra, marcó tanto, digamos, la carrera de los ameguinos, si se quiere, que el hermano durante 13 años exploró a partir de ese 1889 todos los años la Patagonia Austral. Es decir, 2 lugares básicamente, en la provincia de Santa Cruz, todos los niveles fosilíferos del río Santa Cruz y la costa atlántica, y después toda la región del Golfo de San Jorge, en realidad desde el río Deseado, Santa Cruz, hasta el Golfo de San Jorge, encontrando faunas que su secuencia temporal abarcan unos 25 millones, entre 25 y 30 millones de años. Aproximadamente, para hacer números redondos, entre los 50 y los 20 millones de años. ¿Cómo relaciono o cómo uno puede relacionar todo esto con la influencia francesa? Ameguino, a partir de esta fauna, empieza a publicar en francés. Y él mismo menciona y reconoce que si quiere ser leído, tiene que utilizar el idioma que más se está utilizando en la ciencia, que es el idioma francés. Sus grandes descubrimientos y la presentación de los mismos al mundo lo hace a través del idioma francés. Y es así hasta 1902, el último año, la última campaña que Carlos Ameguino hace sobre la Patagonia, que publica básicamente los hallazgos y sus concepciones más importantes, incluida los primeros esbozos de que toda la fauna del mundo se habría originado en Sudamérica, lo hace en idioma francés. Un dato anecdótico: con un solo naturalista comparten campo, y es con André Tourneur. O sea, Florentino Ameguino viaja una sola vez a Patagonia a chequear algunas de las observaciones que había hecho su hermano y termina haciendo trabajo de campo con otro francés, que es André Tourneur. Es rarísimo. O sea, publica solo con un francés, está en el campo solo con un francés, en una campaña que nunca, digamos, admitió tener otro naturalista al lado. Por recelos, por lo que se hallaba y, bueno, por un montón de situaciones que serían largas de explicar. Para 1902, Florentino hace una brutal síntesis de toda la fauna patagónica. La siguiente, por favor. Bien. En esa síntesis, acá es solamente un pantallazo. Lo que se estaba hallando desde el punto de vista fosilífero son este tipo de piezas. En el centro, por ejemplo, hay un cráneo completo de un primate. O sea, los hallazgos que estaba haciendo no solamente eran importantes por tiempo, evolución, sino no eran exclusivamente dientes aislados. La siguiente. En 1902, a la muerte de Carlos Berg, es nombrado director del Museo Nacional de Buenos Aires. ¿Sí? Y a partir de ahí ya sus obligaciones, en lo que sería su tercer cargo público, porque antes había sido subdirector del Museo de La Plata, empieza a trabajar fuertemente en el museo, en un montón de situaciones de tratar de expandir el museo. Uno puede pensar que acá se aleja la trayectoria de Ameguino con respecto a Francia, pero en 1906 vuelve. ¿Y cómo vuelve? Bueno, toda la obra de Ameguino empieza a ser profusamente leída en el exterior y empiezan a aparecer las críticas. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Estas cosas no nos parece que son así. Y la crítica más fuerte era en la escala temporal. Ameguino ponía los fósiles de Patagonia, los hacía llegar a tiempos actuales más antiguos que los 60, 70 millones de años. En general, la ciencia europea contradecía, ¿sí?, este tipo de posicionamiento temporal. Entonces, como él mismo dice, bueno, voy a dejar todas mis investigaciones y voy a responderles. Y les responde en otra obra monumental, ¿sí? La siguiente, por favor, que es las formaciones sedimentarias del Cretácico superior y el Terciario de la Patagonia. Es como, por supuesto, se liga con Francia porque está en francés. Y es una obra enorme, porque a diferencia de las otras, Ameguino en esta incluye
Descripciones de los huesos, como pueden ver en la imagen que está abajo a la derecha, pero además da todas las relaciones filogenéticas que pueden tener los grupos que está estudiando. Subiendo de ahí hasta el título de la obra, da lo que no había hecho prácticamente nunca, mapas con las posiciones de los sitios paleontológicos que su hermano recorrió en Patagonia. Subiendo vuelve a repetir el esquema geocronológico para toda la fauna sudamericana y por último, en la última hoja que está el título, hace un recuento histórico de todos los hallazgos, cuestiona a todos los que lo cuestionaron y por supuesto dice que tiene razón, que nosotros le creemos. Hoy la gran mayoría de las hipótesis de Ameghino, las que hacen al origen de la fauna en Sudamérica, de toda la fauna, han sido descartadas, igual que la del origen del hombre en Sudamérica, pero en su momento fue realmente una discusión profunda. La siguiente. Un año después de esta obra recibe la carta de Marceline Boulay, es una pronunciación, digamos, castellanizada, seguramente, solicitándole la posibilidad de hacer un intercambio de moldes. No incluye solamente al Esmilodon, incluye al Ipidium, que es un caballo fósil sudamericano, y otros elementos como el Toxodonte. Por supuesto que Florentino Ameghino, como director, dice que sí, era común el intercambio de piezas entre los distintos museos y así se lleva a cabo y en el mismo año o al año siguiente ya se están exhibiendo en el Museo de Historia Natural de París. La siguiente. Estos son los calcos que se exhiben en el Museo de Historia Natural de París, a la izquierda, y a la derecha el que hasta hace poco se exhibía en el Museo en el Bernardino Rivadavia. Actualmente se exhibe otro calco en el Bernardino Rivadavia, tanto en su colección interna como en el parque, en 2 reproducciones espectaculares. Y acá me tomé el trabajo solamente para certificar que son realmente del mismo objeto, que no es nada más ni nada menos que del Esmilodon, en realidad con otro nombre, que había colectado Francisco Muñiz, ¿sí? El que para muchos es el padre de la paleontología argentina, sobre el objeto que se hacen las réplicas. Y si miran, también marca una época en las 2 fotos ampliadas que están abajo, porque los pies de los fósiles se replicaban con una base recta para que puedan ser apoyados en cualquier estante. Básicamente con esto queremos certificar que es la misma copia, la que se exhibía en el Bernardino Rivadavia y la que se exhibía, o la que se exhibe, perdón, en París. Siguiente y última. A modo, digamos, de síntesis, lo que uno trató de trazar en esta historia fue toda la carrera paleontológica de Ameghino fuertemente signada por su relación y su lanzamiento y relanzamiento de la misma en un escenario que fueron las exposiciones universales, que no solamente incluían a Ameghino, sino que incluían, como todas las que se hicieron en otras ciudades del mundo, a la ciencia en su conjunto como intercambio, y de cierta forma inmortalizar ese vínculo entre las instituciones, exposiciones universales y en este caso particular con Florentino Ameghino a través del Esmilodon, que aún cuando estas historias ya se terminaron, sigue estando de pie, digamos, y rugiendo a ambos lados del océano. Muchas gracias. Siguiente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy interesante toda esta historia. Y ahora vamos a dar paso también a otro video que también es un homenaje artístico que esta vez nos hace el artista plástico y escultor francés Quentin Garel. Video, por favor.
Vamos a pasar ahora en este living panel a presentar al doctor Christophe Giudicelli, que en esta mesa que viene a ser interdisciplinaria es el historiador. Es francés, es catedrático de Civilización, de Historia de la América Colonial en la Universidad de la Sorbona en París. Es especialista en los confines de América Española y en particular de nuestro noroeste argentino. Desde la antropología histórica, sus investigaciones versan sobre la reconstrucción de la geopolítica indígena de los siglos XVI y XVII y sobre el análisis de la naturalización de las categorías coloniales en objetos de ciencia a finales del siglo XIX. Es autor de varios libros, de numerosos artículos y dosieres temáticos, de publicaciones científicas europeas, latinoamericanas y norteamericanas. Dirige la revista Nuevo Mundo, Nuevos Mundos de la Escuela de Altos Estudios de las Ciencias Sociales. Sus últimos 2 libros como editor son Luchas de Clasificación, las sociedades indígenas entre la taxonomía, memoria y reapropiación, y es coeditor del libro Regímenes de Alteridad, Estados, Nación y Alteridades Indígenas en América Latina. En la actualidad se desempeña como director por la parte francesa del Centro Franco-Argentino de Altos Estudios de la UBA. Christophe, adelante y ponemos su PowerPoint, por favor. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, empezaría por agradecer a las autoridades de tutela que nos permitieron estar acá con tantos dinosaurios, y no estoy hablando de nosotros, por supuesto. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, Tecnópolis y la Embajada de Francia a través del Instituto Francés del Instituto Francés de Argentina. Quisiera agradecer también al equipo de la Noche de las Ideas y al equipo, más particularmente, al equipo de la Tierra de Dinos, Alejandra Corsage, Coco Ríos, Juan Oyarzábal y Nari Prieto, con las dos que tuvimos unos intercambios bastante inquietos en los últimos 15 días. Perdimos, creo, que unos cuantos años de esperanza de vida, pero valió la pena. Bueno, el tema elegido para la Noche de las Ideas es o era estar cerca, estar juntos, algo que suena bastante irónico en este momento de aislamiento universal. Tradicionalmente, la Noche de las Ideas en la Argentina tomara forma de una serie de eventos presenciales. Bueno, en el mundo de antes no se decía presencial, se decía eventos a secas. Eventos en la costa, en el viejo Hotel Ostende, en el Museo Mar de Mar del Plata. Por razones obvias, este dispositivo lo tuvimos que jubilar, o digamos mejor, seamos optimistas, que lo tuvimos que dejar para tiempos mejores. La de este año, con la excepción de unos pocos y felices eventos físicos como este, va a ser una noche de las ideas digital, una larga noche de 4 días que empezó anoche y termina este domingo. Ahora, la paradoja es que ya que no se podía invitar a nadie, se abría un campo de posibilidades muy amplio. Entonces, ¿qué era lo que podíamos acercar y que en tiempos normales no se podía convocar? Por alguna razón pensé casi inmediatamente en fósiles de dinosaurios y de mamíferos prehistóricos. Pensé en eso porque conozco, yo también soy intruso, pensé porque conozco los vínculos estrechos entre la Argentina y Francia en materia de historia natural y de transacciones fosilíferas, según una expresión de Irina Podgorny que ya citaron mis colegas. Bueno, había 2 opciones, un Diplodocus y un Smilodon, el Smilodon populator, tigre de diente de sable, bicho bien criollo él, del que existe una réplica en el mismo museo de París. Esto lo sabía. Bueno, descarté el Diplodocus, entre otras cosas, porque encajaba mucho mejor con esa idea de colaboración científica franco-argentina. Con el Smilodon, en cambio, estamos casi en familia. Sabía, porque me lo había cruzado de rebote en mis propias investigaciones, que Florentino Meguino había enviado una réplica en 1908 desde el Museo Nacional, del que era director, al museo. Un lugar con el que, ya lo vimos, tenía relaciones privilegiadas desde hacía mucho tiempo. Bueno, el proyecto inicial que yo tenía en mente era más bien modesto. Se trataba de acercar, otra vez, a ambos tigres, aprovechando las condiciones virtuales, digitales y demás, para proponer la producción de un video corto, filmado en parte en París, en parte en Buenos Aires. Algo fácil, un especialista hablando al lado del esqueleto armado, un guiño transatlántico, unas imágenes de ambos museos y listo, un pequeño video que se pudiese subtitular y usar en ambos museos para recordar una vieja historia compartida de colaboración científica.
Bueno, digámoslo desde el vamos, el proyecto inicial se nos fue de las manos por muchas razones, creo que para bien. Primero, lo que yo había pensado dio señales inequívocas de que no iba a poder ser. Acá teníamos el experto, Juan Carlos Fernicola, al que vuelvo a agradecer públicamente, pero no se pudo filmar en el museo por cuestión de protocolo, porque el rodaje se tuvo que hacer en la vereda, frente al parque. En París, en cambio, en un primer momento se nos abrió la galería de paleontología, pero faltaron los expertos por falta de tiempo y de disponibilidad. Y cuando aparecieron ya no se podía filmar por cuestiones de COVID. Eso sí, por lo menos el museo nos abrió su archivo fotográfico. De modo que el video quedó trunco, por lo menos por ahora, lo cual, lo preciso de antemano, no le quita calidad a la contribución de nuestro colega Juan Carlos, que todos pueden ver en el sitio de la Noche de las Ideas este domingo a las 8 de la noche. La segunda razón que explica el cambio radical del proyecto tiene nombre y apellido. Se llama Alejandra Corstaje, colega y amiga querida, la que tuve la mala idea de acudir para pedirle, no me acuerdo qué contacto. No solo no me dio ese contacto, sino que me trajo alevosamente a este lugar de perdición y el proyecto de cambio de dimensión. Bueno, cuento corto. Lo que iba a ser un videíto de unos 10-15 minutos terminó siendo una operación titanesca de traslado de fósiles, salpicada de historias épicas de pólizas de seguro, de quid, de cálculo de presupuesto, de luces de cámara, de ministros y de inquietudes meteorológicas. Lo peor del caso es que no me arrepiento de nada, tal vez sea el síndrome de Estocolmo, porque hasta le veo satisfacciones. Con Juan Carlos estamos a punto de sucumbir a la tentación de populatorismo y de fundar una SIAP, una Sociedad Internacional de Amigos del Populator. Con la Tierra de Dinos estamos empezando una colaboración con Alejandra. No dejé la venganza para la otra vida, se la cobré inmediatamente, invitándola a que participe de la Noche de las Ideas. También se puede ver su contribución mañana a las 8 de la noche. Bueno, por fin me alegro, esto no lo sabía, de que estas réplicas viajen, después de todo esto, a Brasil por el periodo tétrico por el que transitan nuestros colegas del país vecino. Bueno, les propongo ahora un viaje en el tiempo, hacia un tiempo en el que se fundaban museos, se armaban esqueletos, se los exhibían con cierta solemnidad y no poco éxito público. Un tiempo también en el que la investigación era considerada una inversión y no un costo. Bueno, el Museo de Historia Natural de París mantenía, ya lo vimos, una relación de larga data con la Argentina. Es un tema apasionante sobre el que no me voy a explayar porque ha sido estudiado muy bien al detalle. Me limito a recordar que sus colecciones ya contaban desde mediados del siglo XIX con fósiles muy vistosos. La siguiente, por favor, enviados desde las Pampas argentinas. En particular, la siguiente, los esqueletos completos de un megaterio y un gliptodonte. Estos esqueletos gozaron de cierta fama pública, la siguiente, a partir del momento en que fueron expuestos en la Galería de Anatomía Comparada y de Paleontología, que hasta finales del siglo se encontraba en un edificio mucho más exiguo. La siguiente, la actual galería se construyó recién para la Exposición Universal de 1900, que vemos en la siguiente foto. Gracias. A partir de ese momento se dispuso de más espacio para hacer cohabitar los grandes esqueletos con las vitrinas y los muebles que albergaban el resto de las colecciones. La siguiente, el gran poblador de la galería, por decirlo así, fue Marcelin Bull, y lo pronuncia a la francesa, algo como el par francés de Florentino Meghino, con el que tuvo una trayectoria muy similar en esos primeros años del siglo. La siguiente, por favor. Para 1907 la galería ya contaba con unos cuantos ejemplares de megafauna, el megaterio, el gliptodonte, el mamut, ya presentes antes, además de algunos dinosaurios. Pero los nuevos huéspedes del año 1908 iban a obligar a Bull a hacer algunos ajustes, tal y como lo escribe en una carta a Meghino. La siguiente, por favor. Es que el museo estaba por recibir una réplica del Diplodocus donada por el multimillonario Andrew Carnegie, la misma que había recibido el British Museum en 1905, que recibiría el Museo de la Plata en 1912 y que había recalado en Bolonia, Madrid, San Petersburgo y también, pero mucho más tarde, en México. Este sería
digamos, el contexto en el que se enmarca es el intercambio que nos interesa, es decir, la adquisición por Bull de una réplica del Smilodon. Conocemos bien o sea, los términos de la transacción gracias a la correspondencia de Florentina Meguino. La siguiente, por favor. Sabemos que nuestro animal llegó a buen puerto. La siguiente, por favor, gracias a que llegó a buen puerto gracias a esa correspondencia, como logró graficarlo perfectamente el amigo Rep. Bueno, no hay tiempo para entrar en el detalle de esa correspondencia, sería algo tedioso para los no especialistas. Quisiera, sin embargo, subrayar por lo menos dos elementos que me parecen emblemáticos de ese tipo de intercambios. Primero, el origen del pedido, ¿no?, del Smilodon. Nació de una sana emulación entre museos o de una amable competencia entre pares, según cómo se lo quiera ver. Pasó algo similar con lo que había sucedido con el Diplodocus. El Diplodocus llegó primero a Londres antes de arribar a París. Tal y como lo vimos, Bull le escribe a Meguino en octubre de 1907 para pedir una serie de fósiles, o sea, de réplicas, mejor dicho. Ahora, cabe preguntarse de dónde le vienen esas ganas súbitas de fósiles a Bull. Del interés de los mismos, sin duda alguna, pero hay un elemento coyuntural más que es muy de tomar en cuenta. Veamos lo que le escribe Bull a Meguino. Dice: estimado señor y muy honorado colega, acabo de llegar de Londres, donde asistí a la celebración del centenario de la Geological Society. Pude admirar en el British Museum las réplicas de Machairodus y Pidiometoxodon que usted mandó a dicha institución. Desearía muchísimo poder exponer semejantes réplicas en nuestra galería de paleontología. Bueno, sabemos que el ejemplar del Smilodon había sido armado y expuesto al público londinense apenas unos meses antes. En otras palabras, lo que determina la urgencia del pedido es la competencia entre los dos grandes museos de historia natural y entre distinguidos colegas de Meguino, Smith Woodward en Londres y Bull en París. Por cierto, que esto no termina aquí. En la estela de esa historia, otros museos europeos reclamaron su ejemplar del Smilodon. Louis Dolot, desde el Museo de Bruselas, reclamó uno en febrero de 1910. Su colega suizo, Hans-Georg Stelling, recibió el suyo en Basilea hacia finales del mismo año 1910. Otro más le llegó casi al mismo tiempo al eminente Dr. Loomis del Amherst College de Massachusetts. Así que, bueno, sacando la cuenta, tendríamos que por lo menos 3 réplicas de Smilodon cruzaron el Atlántico entre 1906 y 1910, hacia Inglaterra, Francia y Suiza. Un cuarto debía atracar en algún puerto belga. A esos 3 no tan tristes tigres y medio, habría que agregar 2 más. El que lleva a Estados Unidos, Massachusetts, y otro, tal vez el primero de todos, que Meguino había enviado al Museo de la Plata. O sea que tendríamos 5 y medio. Bueno, probablemente 5, ya veremos por qué. La pregunta que cabe hacerse a esta altura, y este es mi segundo comentario, es lo que determinaba esa notable capacidad de reproducción del Smilodon. A Meguino era, qué duda cabe, un gran amante de la ciencia y de la investigación, pero ni él vivía de la nada, ni la institución que dirigía podía darse el lujo de regalar urbi et orbi manadas de dientes de sable sin ninguna contrapartida. Ahí tenemos la explicación de esos viajes del Smilodon. Sin sorpresa, cada réplica hacía de moneda de cambio para enriquecer las colecciones del Museo Nacional, lo cual era perfectamente normal, como lo acaba de mencionar Juan Carlos. Entonces, sacando la cuenta, el Smilodon londinense o Smilodon le granjeó varias réplicas de fósiles egipcios y sudafricanos prelevados allí por los ingleses que, bueno, se encontraban, como los franceses, por cierto, en el continente africano. El Smilodon de la Plata se canjeó contra un toxodonte. El Smilodon francés lo cambió a Meguino por la réplica de unos fósiles colectados en la Patagonia por Alcide d'Orbigny, así como de otros fósiles de Francia. El de Massachusetts se cambió por una serie de réplicas de las que no encontré la lista. Bueno, fue una investigación bastante corta. El Smilodon suizo dio lugar a una canje del que tampoco pude conocer el contenido. En cuanto al Smilodon belga, se iba a canjear contra un iguanodon, que era la especialidad belga de la época. Habían encontrado 29 en una mina de carbón. A Meguino quería que su museo tuviera el mismo, el iguanodon, que se había enviado al Museo de la Plata unos años antes. Ahí también la competencia o la emulación. En realidad, yo creo que este intercambio no se concretó nunca. Sabemos por una carta de octubre de 1910 de Meguino a su colega suizo que Meguino tenía
5 réplicas en su haber y le estaba ofreciendo la última, y así lo dice. Eso quiere decir que con el Smilodon suizo se habría agotado la reserva, si bien los moldes se conservarían en el Museo Nacional. Pero según Juan Carlos, se parece que desaparecieron parte de los moldes. Bueno, para volver a París, al Smilodon se le encontró un lugarcito, pero el espacio siguió reduciéndose al ritmo de las adquisiciones de Boulle y sus sucesores. La siguiente, por favor. Y eso hasta llegar a colmar prácticamente todo el piso de la galería. Bueno, los que nacimos en la segunda mitad del siglo XX, conservamos la imagen obsesiva de un lugar tremendamente lleno y fantásticamente lleno de animales gigantescos que siguen marcando el imaginario colectivo. Para prueba de esto, la siguiente, por favor, están las expresiones artísticas que siguen suscitando ese lugar, con las que voy a terminar. Le doy 2 ejemplos. El primer ejemplo es este dibujo, pero hay varios del mismo autor. La Galería de Paleontología constituye un lugar de predilección, casi de obsesión, para uno de los mayores historietistas francesas, Jacques Tardy. Acá tenemos el primer tomo de su serie Adèle Blanc-Sec, en el que un huevo de pterodáctilo eclosiona gracias a la intervención de un medium que vive en Lyon, lo cual es un problema porque el pollito tiene hambre y le gusta la carne humana. Pero bueno, eso es un detalle. La siguiente, por favor. Más recientemente tenemos la obra del escultor Quentin Garel, también muy marcado por esta herencia fosilífila y prehistórica. Ahí vieron la lámina que hizo especialmente para la Noche de las Ideas. Bueno, acá tenemos una escultura anterior del Smilodon, una pieza que hizo en el año 2013, pero Garel hizo mucho más que eso. La siguiente, por favor. Hasta el punto de... la siguiente, por favor. Hasta el punto de casi fundirse en el Museo de Historia Natural con una exposición organizada hace unos años en la que sus obras se inscribían casi en la continuidad de las réplicas expuestas. La siguiente, por favor. Bueno, terminaría esta breve presentación recalcando el interés de nuestra colaboración smilodonesca. Yo creo que abre un campo amplio para seguir trabajando juntos, creo que todo lo dijimos, en una escala mayor, más allá del tiempo necesariamente puntual de la Noche de las Ideas. El horizonte de la temporada cruzada puede favorecer estas iniciativas. Bueno, y para eso la prehistoria y la paleontología son sin lugar a dudas un campo fértil para una cooperación bilateral. Es lo que quisimos hacer aquí. Y señalo también, ya que no me cortan la palabra, otras intervenciones programada para la Noche de las Ideas, la de Rodolphe Auguin, que versa sobre antropología prehistórica, era hoy a las 9, o sea que se la perdieron, pero la pueden ver porque está en el canal de YouTube del IFA. Y la de los paleontólogos mendocinos, Analía Forasiepi y François Pujos, sobre fósiles en Mendoza, que se va a proyectar justo después de la charla de Juan Carlos Fernícola este domingo a las 8 de la noche. Bueno, y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Christophe. Y qué hermosa la obra de Garel, la verdad que interesantísima. Vamos a terminar este panel reflexionando un poco sobre qué nos deja todo esto, ¿no? A mí particularmente me parece fascinante cómo a partir de los fósiles, de la investigación científica, naturalista, arqueológica de aquel entonces, histórica, que han podido reconstruir, podemos ver también la importancia de las relaciones internacionales, de cooperación, la política, qué papel tiene la política, los estados, las políticas públicas. Y también hemos aprendido, por supuesto, cosas como que Boulle no se llamaba Marcelin, sino Marcelin, que es fundamental. Así que vamos a cerrar esto agradeciendo, creo que especialmente, además de a todos nosotros que estuvimos aquí y nosotras, a toda la gente que hizo esto posible. Como dijeron varios, en tiempos de pandemia es todavía mucho más difícil, pero este parque funciona con muchos técnicos, con muchos diseñadores, ilustradores, productores y productoras, gente de limpieza, de seguridad,
Así que un agradecimiento enorme a la gente de la unidad Tecnópolis del Ministerio de Ciencia y a la gente de Tecnópolis Ministerio de Cultura. Muchas gracias por la presencia a todos ustedes, muchas gracias a la Embajada de Francia, al Instituto Francés, y seguiremos en la Noche de las Ideas, ahora ya sí, virtualmente, con toda esa programación maravillosa. Gracias.